Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes, que es 6 de noviembre del año 2020, y en la mesa en que nos acompañan, como es costumbre en los últimos tiempos, nombres como el de Marcia Collazo. Buen día. Buen día a toda la audiencia y a los contertulios. A los contertulios, que son Alejandro Aval. Buen día. Buen día, Emiliano, Marcia, Juan, Gonzalo y la audiencia. Sí, Gonzalo Pérez del Castillo, ¿qué tal? Muy bien, buen día a todos. Y Juan Grompone. Buen día a todos. Salvo a Marcia, que sonrió cuando saludaba. A los otros tres los veo tan serios que me tienen de lo más intrigado. ¿Qué pasó? Es lo de Trump. Gonzalo nos tiene mal a nosotros. No nos deja reír. ¿Les estuvo lavando el cerebro? Pandemia. ¿Eh? Y la pandemia. Y la pandemia. Bueno, vamos al primer tema de nuestra agenda. El impulso del candidato del Partido Demócrata Joe Biden hacia la Casa Blanca pareció fortalecerse esta madrugada con el conteo de votos en el estado de Georgia, crucial en la batalla por la presidencia. Allí, en ese estado, Biden supera ahora por unos pocos sufragios a Trump, según han destacado varias cadenas de televisión más temprano. Ayer, Trump reiteró, sin aportar pruebas, que hay fraude en las elecciones de su país en las que él se considera ganador. Lo dijo en un mensaje desde la Casa Blanca que, por ejemplo, incluyó este tipo de planteos. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. Si cuentan los votos legales, gano fácilmente. Si cuentan los votos ilegales, pueden intentar robarnos la elección, decía Trump 2 días después de la votación, cuando los resultados y la marcha del conteo parecían dejarlo más aislado y más complicado que en las horas previas. Más temprano en la tarde había comparecido ante los medios Biden, que se mostró confiado en su victoria al aparecer junto a su compañera de fórmula Kamala Harris. Insistió en que los votantes deben ser pacientes, en que el resultado, dijo además, se conocerá muy pronto. Each ballot must be counted, and that's what we're going to see going through now. We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. Seguimos sintiéndonos muy bien acerca de dónde están las cosas. No tenemos ninguna duda de que cuando termine el conteo, la senadora Harris y yo seremos los ganadores, señalaba quien fue vicepresidente de Barack Obama en la presidencia previa. Bueno, varios de ustedes estaban muy interesados en que hoy en esta tertulia también habláramos del proceso que está siguiéndose en Estados Unidos. El asunto ha estado en varias de las mesas de esta semana, pero parece que no podíamos zafar. Gonzalo en particular era muy insistente. A ver, con tu ceño fruncido te doy la palabra en primer lugar. Bueno, muchas gracias por darme la palabra en primer lugar. Yo lamento que no se haya quedado la politóloga americana con nosotros porque hubiera sido interesante. Creo que hizo una muy buena entrevista. A mí me parece que lo que se vivió ayer es una... Tenía que tomar el desayuno. Ya le habíamos sacado mucho tiempo. Todos tuvimos que tomar el desayuno. Yo creo que se vivió una jornada... Pero ella no había desayunado. Bueno, no. Si me van a interrumpir todo el tiempo no puedo decir lo que quiero decir. Tengo que apararlo en el uso de la palabra, Alejandro, así que efectivamente... que hable el tertuliano Pérez del Castillo. Histórica por lo caótica. Porque en realidad, ¿qué pasa? El partido republicano no perdió formalmente todavía, pero sea como fuere, el Partido Republicano hizo una muy buena elección. Primero obtuvo más votos que cualquier otro candidato republicano en la historia de Estados Unidos, 69, casi 70 millones de votos. Eso porque más gente votó también y porque hay más población. Pero sin duda no es una derrota. Conservó el Senado. No le fue mal al Partido Republicano. Al que sí le fue mal es al presidente Trump. Es una derrota personal para él. Ahora, acontece que este es un personaje ególatra, egocéntrico,
prepotente, muy parecido a los dictadorzuelos latinoamericanos que Estados Unidos patrocinó durante muchos años. Tiene las mismas características. Y entonces él interpreta esto como una cuestión suya, como si la afrenta fuera hecha a él. Si lo mirara objetivamente, en realidad a él no le fue tan mal, porque ahora todo el mundo sabe quién es Donald Trump. Al principio uno podía decir, bueno, votaron a Donald Trump porque no lo conocían. Hoy día todo el mundo sabe exactamente qué es este señor. Y sin embargo obtuvo casi 70 millones de votos. Así que en realidad no es que le fue tan mal. Pero como él va a ser uno de los presidentes que va a pasar a la historia por no haber podido repetir, entonces lo considera una derrota personal. ¿Y entonces qué hace? Entonces ataca el corazón de la democracia americana. Ha dicho cualquier barbaridad sobre una cosa que para los americanos es sagrado. Hay que ver acá dos cosas. Cómo vemos nosotros desde afuera, que hemos sufrido los embates de la democracia americana, vemos una cosa. Pero para los americanos que viven en los Estados Unidos, ellos se consideran que la democracia de ellos es poco menos que perfecta. Y este señor Trump les ha dicho de todo. Dicho que hay fraude, que hay votos que no existen, que llegaron cientos de miles de votos que no se sabe de dónde. Se metió con los medios de comunicación y dijo que eran corruptos o algo, no me acuerdo qué palabra utilizó, pero los descalificó totalmente. Entonces, ¿en qué nos queda? Acá termino para dejar hablar a los demás. Acá vamos a ver cuál es la reacción que va a tener. Primero el Partido Republicano, porque el Partido Republicano tiene ahora que darse cuenta de que tiene un candidato como este, con las características que tiene, pero que tiene muchísimos votos. Y que además tiene otra característica, que es que las barbaridades que dice, la gente que lo sigue le cree a pie juntillas. Y tiene, por otro lado, este mismo candidato que dice las barbaridades que dice, que verdaderamente socavan las bases del sistema democrático americano. Y es muy correcto lo que dijo la politóloga, último, que el Partido Demócrata también va a tener que tener una reacción mucho más activa de lo que ha tenido hasta ahora. Yo creo que ha sido muy prudente y creo que Biden hasta ahora ha actuado bien, porque no podía hacer otra cosa, hay que esperar que se cuenten los votos. Pero en el futuro va a tener que, si va a ser presidente de los Estados Unidos, va a tener que tomar el mando. Gonzalo, ya que tú fuiste tan insistente con el tratamiento de este tema hoy en la tertulia, te leo un mensaje de los varios que llegan de la audiencia en este sentido. María del Cordón pregunta: ¿no les parece que ya trataron suficiente las elecciones en Estados Unidos? ¿No habrá más temas en Uruguay para analizar y discutir? Cansa, dice. No, ¿Qué contesta? A ella, pero esto que está pasando nos afecta a todos, afecta al Uruguay también. No es una cosa solo de los Estados Unidos. Lamentablemente, lo que pasa en Estados Unidos afecta a todo el mundo, como lo hemos visto con Trump. Bueno, ¿qué dicen los demás? ¿Marcia? Bueno, ha sido muy completo lo que ha dicho Gonzalo. Voy a hacer una precisión terminológica que siempre les hago a mis alumnos. Yo sé que es muy de uso referirnos a los habitantes de Estados Unidos como los americanos, lo sé. No obstante, hay que recordar que ese término fue acuñado en Europa, ¿no? En Europa, cuando, bueno, los Estados Unidos como los campeones de la victoria en la Segunda Guerra Mundial fueron aclamados como los americanos por Europa. Pero entre nosotros no debiéramos llamarles así, porque si no, ¿qué somos nosotros? Entonces, me ¿Estás parece corrigiendo que a Gonzalo? No pretendo corregirlo, pero es lo que se usa, yo a veces lo uso también. Yo sé, Gonzalo, no es contra lo que tú dijiste en absoluto, es simplemente que me parece que, bueno, entre nosotros deberíamos decir norteamericanos, ¿verdad? Por una larga conciencia histórica que yo reivindiqué toda la vida, que he hecho de esa conciencia histórica mi recorrido, ¿no?, académico. Entonces, sí, no puedo menos que lo que pasa es que los mexicanos y los canadienses también son norteamericanos, entonces ese es el problema. Bueno, es verdad. Aclarando muchas cosas.
No, no importa, no tenemos por qué entrar en esa Quizás el polémica. término más apropiado es estadounidenses. 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 Bueno, Lo que pasa, claro, es claro. que ellos a sí mismos, en inglés, se dicen Americans, y a propósito de Bueno. Estados Unidos dicen America, ¿no? El lema de Trump en la elección anterior era Make America Great Again. O sea, hay un problema de Bueno, traducción que lleva a que muchas veces se termine diciendo en español americanos o América, cuando en realidad es estadounidenses, Estados Unidos, ¿no? Está bien, Marcia, daría para Marcia, otro lindo, para Marcia. otro lindo debate en su momento. Sí, no Sí. quiero tomar el tiempo porque sé que el tiempo escasea. Quiero decir nada más que después del muy prolijo análisis que hizo Gonzalo, yo poco más puedo decir. Simplemente que quería hablar del narcisismo de Trump y, por qué no, de la angustia existencial que debe estar atravesando Trump en estos momentos, que lo llevan a sacar de la manga, porque yo no creo que esto se le ocurrió ahora. Yo creo que tenía muy bien guardadito el as de la acusación de fraude desde hace rato. Y bueno, abrió las compuertas de esta estrategia, que es una estrategia sumamente manipuladora. Lo único que quiero agregar es que es terriblemente irresponsable por parte de Trump, no solamente para la democracia norteamericana, sino, como dijo también Gonzalo, por las consecuencias que estas elecciones pueden tener para América Latina, porque sabemos que las tiene y son directas. Lo que cae al suelo en Estados Unidos resuena fatalmente en América Latina. Entonces, por favor, qué irresponsabilidad tan grande, ¿verdad? Porque las consecuencias pueden llegar a ser impredecibles Ahora, de lanzar estas afirmaciones. mientras buscamos a Alejandro, que se nos perdió, voy con Juan. ¿Te escuchamos? Sí, yo no sé en qué momento se cambió el primer tema. Para mí el primer tema era la pandemia. Y yo no sé en qué momento, tal vez pienso que sea un golpe de Estado que haya dado Gonzalo sin que nosotros nos hayamos enterado. Yo creo que podría considerarse algo así. Efectivamente, Sí, en la oscuridad de la efectivamente, noche, Gonzalo Yo voy a estar en presionó al equipo de producción para que hoy tuviéramos como primer asunto. No tuvimos más remedio que aceptar. Yo Es voy a verdad. hablar en contra del golpe de Estado. Estamos en un momento en que la curva de contagio del COVID asusta. La línea de tendencia muestra que este contagio empezó la semana antes de la elección municipal. Las cifras van en crecimiento, no tienen la menor síntoma de detenerse. Creo que hay que tomar medidas, empezar a tomar nuevas medidas para evitar el contagio. Entre otras cosas, multar a los que violan todas las condiciones, es decir, las fiestas no autorizadas, los espectáculos públicos no autorizados, o los que cumplan las condiciones, y ni que hablar lo que va a pasar en el verano. De modo que yo diría que lo que pasa en Estados Unidos, en primer lugar, todavía no está resuelto. En segundo lugar, gane un estúpido o un idiota, no me cambia demasiado. Es decir, en todos los casos vamos a perder. De modo que creo que, y además ese punto, no solo ya está suficientemente y aburridamente discutido, sino que todavía no se sabe lo que va a pasar. De modo que yo creo que es obligación hablar de la pandemia y no de las estupideces norteamericanas. Acaba de quedar expuesta ante la audiencia una división profunda en el seno de la tertulia de los viernes. No entiendo cómo Juan se atreve a no aceptar un golpe de Estado, el que fue dado correctamente, No sabe, con mucho éxito. claro, Y aparte, fue un golpe de era Estado muy bueno diplomático. después de Lo llevó a cabo Gonzalo, que tiene su experiencia de años en algunos organismos, etcétera. Un golpe de Estado, por lo visto. Lo importante es que no te acusó de fraude. No te acusó de Los golpes fraude, de Estado Gonzalo. tienen que ser acatados. Vos no entendés cómo son las cosas. Bueno, Un golpe de pero, Estado se acata. pero ya que pese a la protesta, igual algo dijo sobre Estados Unidos, quiero detenerme mínimamente en cómo planteó esta elección recién, Juan. ¿Cómo dijiste? ¿Entre un idiota y un estúpido? ¿Cómo era? Sí, claro. Es que no me digan que alguno de los dos tiene condiciones para ser presidente de los Estados Unidos. No me digan eso, por favor. Es decir, es como para votar no en blanco, sino en súper blanco. ¿Tú hubieras votado en blanco en No. Estados Unidos? Pero hay que hablar. Y, por ejemplo, ¿qué le ves de poco convincente a Biden? En 2 palabras. En primer lugar, la edad. En segundo lugar, que no tiene ideas.
En tercer lugar, ni siquiera que hizo un planteo de tipo demócrata. Yo qué sé, no es nada. Además, es un vicepresidente. No sabemos que los vicepresidentes siempre son elegidos porque no sirven para nada, porque no le hacen sombra al presidente. Bueno, No. A ver. No hay caso, no hay ningún vicepresidente exitoso en Estados Unidos que yo conozca. Bueno, viste, Gonzalo, tú querías que se tratara este tema, te expusiste a que Juan dijera semejantes cosas. Pero son barbaridades, realmente, porque, digo, la gente a Biden, bueno, le ha tomado idea, pero Biden no es ningún novato en estos juegos. Novato no. Tiene una gran carrera atrás y unos cuantos logros. Fue vicepresidente de Barack Obama, y para mí Barack Obama fue un gran presidente de los Estados Unidos. Y para Estados Unidos, no lo sé tanto, pero para el mundo fue un hombre que volvió a introducir una cantidad de valores verdaderamente democráticos y culturales que pusieron a Estados Unidos en un pedestal totalmente distinto al de Donald Trump. Y este hombre fue su vicepresidente. Y después de eso, Juan, él tuvo una interna democrática que fue muy dura contra candidatos muy buenos. No eran ningunos niños de pecho y él les ganó a todos. No es poca cosa eso. Yo no sé por qué ahora se les ha dado por decir que este señor es poco menos que un inútil porque tiene 70 y pico de años. Me siento personalmente una referencia personal y ofensiva. Este hombre es un hombre muy capaz, que tiene una trayectoria enorme y tiene muchísima experiencia. Haber sido vicepresidente de los Estados Unidos, está bien que no muchos vicepresidentes después fueron grandes presidentes, eso lo veremos. Pero no se puede decir que este hombre es un idiota, de ninguna manera. Bueno. Pero todo lo que quieras decir sobre Trump, yo te lo acepto. ¿Ves? Soy respetuoso de esas. Todo lo que digas sobre Trump, yo te lo acepto. Bueno, hemos recuperado a Alejandro y creo que es el momento indicado para que lo escuchemos y de paso le pongamos una pausa a la discusión entre Juan y Gonzalo. Alejandro. Intervenir un poquitito en la discusión, porque lo primero para Juan... hubieron dos vicepresidentes, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX, que tuvieron trascendencia. Uno fue Nixon, que era vicepresidente de Eisenhower, y el otro fue Johnson, que era vicepresidente de Kennedy. Ambos accedieron por distintos caminos a la presidencia, pero no fueron intrascendentes. No voy a hacer un juicio. Tampoco Bush padre. Tampoco Bush padre fue intrascendente. Bueno, tampoco, es verdad, pero es cierto, Bush padre fue el vicepresidente de Ronald Reagan. Pero bueno, además, fuera de eso, creo que el tema tiene importancia desde una faceta que capaz que no se ha tratado demasiado, que es las repercusiones que puede tener la elección de Biden, a quien, bueno, doy por electo, sobre el Uruguay y sobre Latinoamérica. Ayer oí a Romeo Pérez hablar en una conferencia que dio sobre este asunto, y él decía que para Uruguay no iba a ser muy grave, pero que en cambio para otros gobiernos latinoamericanos el triunfo de Biden podía ser realmente importante, porque al menos tanto para la Argentina como para Brasil y bueno y otros países de lo que podemos llamar Latinoamérica, la proximidad que habían tenido con Trump los iba a marcar mucho en esto del ascenso de Biden. En cambio Uruguay, como está visto un poquitito distinto, y bueno, y tiene más flexibilidad para adaptarse a estas cuestiones y está mejor considerado globalmente, no iba a ser tan complicado la asunción de Biden. No sé si comparten esos juicios los contertulios, ni los oyentes, ni Emiliano, pero bueno, eso fue lo que dijo Romeo, que para nosotros no era muy grave, para otros países de Sudamérica sí iba a ser muy importante. ¿Quieren meterse por ese lado? ¿Quieren dar ya por resuelto el contencioso, asumir que gana Biden y examinar consecuencias para Uruguay? ¿O seguimos todavía en el momento actual de Estados Unidos? ¿Gonzalo? No, yo creo que está bien lo que dice Alejandro. Yo creo que Biden, hoy día con los resultados que salieron hoy de mañana de Georgia, en el cual Biden ya pasó, yo creo que es muy difícil que Biden no gane. Va a ser problemático porque Trump va a poner todos los obstáculos, pero creo que la victoria es segura. Ahora, yo creo, Alejandro, que no solo para América Latina, Trump ha sido nefasto para el mundo occidental en general. Trump ha tenido conflictos con todo
posible persona que pertenezca al mundo occidental y a sus valores. Se ha peleado con Europa, se ha peleado con la NATO, se ha peleado con las Naciones Unidas, se ha retirado de la OMC, se ha retirado de la Organización Mundial de la Salud, se ha metido con cuanto grupo étnico que forma parte del mundo occidental existe, con calificativos muy peyorativos para los mexicanos, los afrodescendientes, para los islámicos. Trump ha sido un desastre. Trump ha desmontado una estructura que el mundo occidental ha creado y que le tomó 70 o más años crear, y un imperio del derecho internacional, y que el comercio y las relaciones internacionales tienen que tener ciertas reglas. Trump ha atacado todo eso, lo ha desmoronado, y eso va a haber que volver a crearlo, porque el mundo occidental está en una muy profunda crisis y no tiene líderes válidos. Confiábamos en un momento en Macron y en Merkel y eso, pero ya han demostrado que tampoco tienen el peso para liderar lo que es un conjunto de valores que son muy importantes para la humanidad y que son conquistas que se han conseguido a lo largo de muchos años. Entonces, yo creo que no es solo para América Latina que es importante esta elección, es importante para todo el mundo occidental. ¿Hacia dónde vamos a ir y con qué valores? Bueno, supongo que Juan no tiene mucho más para agregar, ¿o sí? No, para nada. O hablo de la pandemia o nada. Qué rebeldía. Y después, ¿ves? Qué desafío a la autoridad. Vamos a ver lo que pasa las semanas siguientes. Vamos a ver. Bueno, y hablamos la semana siguiente, vas a poder hablar de la pandemia y yo te prometo que contribuyo y no boicoteo como estás haciendo. Va a ser tarde para hablar de la pandemia. Cada día que pasa va a ser más tarde. Marcia, te dejamos a ti entonces el cierre de este tema. Bueno, yo lo único que quiero agregar es que obviamente Trump ha sido un personaje de lo más nefasto, de los peores, al punto de que además es una especie de caricatura del arrebato, como dije, del narcisismo, del desprecio a los derechos humanos en general y a la calidad humana, porque están los derechos humanos, pero está también la condición de humanidad. Y hasta en ese sentido parece como que se hubiera regodeado en menospreciar y en provocar, porque es un gran provocador, esa calidad humana en todos los terrenos, porque no creo que haya dejado nada fuera. Es como que hubiera hecho una lista negra y se puso, todos los días tachaba una mala acción, ¿no? Como los chicos malos de aquellas historietas. Bueno, realmente un personaje nefasto. Con esto tampoco quiero decir que Estados Unidos en general sea saludable para América Latina en especial, ¿no? Vaya a saber, yo no soy analista política, no sé cuáles serán los impactos de esta elección para Europa, por ejemplo, y para el resto del mundo, para Asia, para China, De África ni hablamos nunca, ni siquiera hablamos sobre la pandemia en África, o sea que también tendríamos que hacer un mea culpa de hasta dónde los seres humanos somos capaces de ignorar a un continente entero. Ya les tiro el telegrama de África, Bravo, Marcia. Sí, no, es terrible. Y podés agregar, para el renegado Grompone, podés agregar que la performance de Trump con el COVID fue espantosa. Espantosa, pero bueno, eso también hace no solo a Trump, sino hace a ese individualismo ya a esta altura medio como paranoide en el que viven los estadounidenses, ¿no? Levanta la mano, Alejandro. A ver. Al no tener... Bueno, no termina. Bueno. No, digo, al no tener un Estado verdaderamente de bienestar orientado a la justicia, como quería justamente el estadounidense John Rawls, ¿no? Te cobran a precio de oro una consulta simple por tu salud y lógicamente hay gente que teniendo el coronavirus no iba a hacerse ver. ¿Por qué? Porque le cobraban. Entonces son cosas terribles. Esperemos que resulte lo mejor posible para América, ¿no? Y para el mundo. Ahora sí, Alejandro, entonces cerrás tú y se me termina el tiempo. Bueno, un comentario paralelo a estas cuestiones que demuestra algunas cosas raras de las posiciones asumidas por estos dos candidatos a la presidencia.
Por un lado, Donald Trump se ha manifestado en contra del aborto, de una manera muy clara, y por otro lado tenemos a Biden, que es un católico práctico, que va a misa todas las semanas, o sea, no es solo idealmente católico, sino que es un católico práctico, ¿no? Que notoriamente práctico, y sin embargo su candidata a vicepresidenta es justamente una persona que está a favor del aborto. Digo, esas cosas raras que uno no termina de entender. Ustedes dirán, bueno, es un punto nomás. Sí, es un punto, pero marca también cosas que, por lo menos desde la perspectiva nuestra, a veces implican contradicciones difíciles de comprender. Bueno, Gonzalo, tratamos el tema Estados Unidos, el recuento de votos, la incertidumbre. Resistencia. ¿Cómo? Con mucha resistencia de parte de un contertulio en particular. Sí. Vamos a ver qué huellas deja para el futuro de esta tertulia, esta escisión que ha quedado planteada entre Gonzalo y Juan. Capaz que podemos averiguar algo en la pausa. Ya volvemos.